les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy nos acompaña la cuentista, novelista y ensayista Liliana Hecker, nada menos, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. ¿Cómo estás, Liliana? Es un honor y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Por favor, a mí me encanta estar acá con vos, Graciela, así que encantadísima. Acá estamos para charlar. Bueno, la vamos a presentar en una síntesis apretada porque su currículum o su trayectoria con la literatura es importantísima y enorme. Pero vamos a decir que Liliana Hecker nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de febrero de 1943. En el 59 comenzó a colaborar en la revista literaria El Grillo de Papel y participó en la fundación de las revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Publicó en 1966 su primer libro de cuentos, Los que vieron la zarza, En los bordes de lo real en 1991 y después en Cuentos. En 2004 se reunieron todos sus relatos. En el 96 publicó la novela El fin de la historia. Sus artículos fueron recogidos en 1999 en Las Hermanas de Shakespeare. Noticias sobre el iceberg es su última novela. Miren, yo les quiero mostrar dos tesoros. ¿eh? Por un lado, la última novela que se llama, a ver cómo se ve mejor, Noticias sobre el iceberg. Es un texto delicioso que además de tener una trama interesantísima, para ustedes que nos están viendo, que quieren escribir y que aman leer y la literatura, tiene mucho que ver con la literatura. La verdad que se las recomiendo, conmueve y además es un libro que convoca a la escritura. Y el otro tesoro que tengo y del que vamos a hablar hoy es este, que es La trastienda de la escritura, donde yo creo que Liliana ha compilado todo su saber acerca de la escritura, la experiencia en sus talleres. Bueno, miren, no se los pierdan, búsquenlos. Están en todas las librerías, en Mercado Libre se los llevan a la casa, en Cúspide, no se los pierdan. Bueno, ahora sí empecemos con las preguntas porque estoy segura que todos quieren escucharte, Liliana. En una entrevista yo escuché que vos empezaste a escribir entre los 5 y los 6 años. Eso quiere decir que hay más de 7 décadas dedicadas a la literatura. La pregunta sería, ¿qué es para vos ese imán que atrapó tu interés por tantos años, ¿no? ¿Qué es para vos la literatura? Vamos por partes. Si vos me preguntás qué es para mí la literatura, yo tengo que reivindicar ante todo mi pasión por la lectura. Es decir, la literatura para mí es lo que leí ávidamente desde que tuve acceso a eso tan maravilloso que es poder descifrar, ¿no es cierto?, las letras y las palabras. Me sumergí en realidad, en la primera novela, antes había leído muchos cuentos, los cuentos que se leen cuando se es muy chiquito. Antes me había leído cuentos mi mamá y mi papá, pero yo siempre marco como el inicio con la lectura. El día en que descubrí entre los libros de mi hermana una novela, era un desafío. Yo no había cumplido los 7 años todavía, no tenía figuritas, tenía letra chica, era muy largo, tenía capítulos, yo ni sabía lo que era un capítulo. Son cosas que ahora parece raro, pero Ya, ¿no? me metí en un mundo que no era mi mundo y de pronto me sentí apasionadamente comprometida con ese mundo. Se me amplió el mundo y creo que desde esa primera experiencia nunca dejé de leer, vivo leyendo, siempre hay por lo menos un libro
que me está acompañando y me está atrapando. Eso es lo que puedo llamar mi pasión por la literatura. Paralelamente, pero sin pensarlo como literatura, yo empecé a inventar historias, creo que cuando tendría 4 o 5 años, en el patio de la casa de mi abuela, yo daba vueltas, siempre, como verás ahora también me muevo, tengo 81 años, muevo las manos, el movimiento para mí está muy asociado a todas las cosas de mi vida. Pero en ese momento yo daba vueltas en el patio y me inventaba historias, me inventaba un mundo que era más fascinante que el mundo familiar en el que vivía. Y es muy curioso el proceso. Yo empezaba a inventar una historia y por ahí algo no, en la que yo siempre era protagonista, mucho más linda de lo que era en realidad, heroica, bueno, era capaz de cualquier cosa en esas historias que me inventaba. Y lo curioso es que cuando algo por ahí tenía cierta contradicción, yo volvía atrás y lo corregía. Es decir, iba corrigiendo. Para mí, inventar historias era corregir algo muy similar a lo que para mí es escribir. Después podremos hablar de eso. Vos nombraste la trastienda de la escritura. Es decir, para mí el acto de escribir, de crear, es ir buscando. Yo siempre digo que para mí la primera versión de algo es un mal necesario. Y entonces, sobre ese mal necesario, voy tratando de acercarme a eso que concibo. Bueno, ese proceso increíblemente, y lo descubrí muy tarde, es decir, yo lo llevaba a cabo sin vincularlo, ya te digo, con la literatura, lo llevaba a cabo aún antes de saber leer. Eh, bueno, eso fue sin duda creciendo, la necesidad de escribir. Para mí, la literatura es lo que escriben los otros, escritores, y lo sigue siendo, son los otros. Claro. Yo necesito escribir. Desde que era muy chica, es decir, ya escribía poemas, versos, digamos, y después poemas de amor, y lo que me pasaba lo escribía. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, que ahí empezó mi actividad ideológica, digamos, digamos, se dio un proceso entre enseñanza libre y laica, querían derogar el decreto de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, y los estudiantes secundarios nos pusimos en lucha. Yo estaba en lucha realmente, creo que desde ese momento nunca, esa actitud tampoco la perdí, y para discutir con una profesora que era terriblemente reaccionaria, sin duda a mí me faltaba, digamos, la solvencia de expresarme hablando, entonces escribí un texto sobre la religión, me acuerdo, contra la religión. Me paré de prepo en el aula y se lo leí. Es decir, que ahí ya empieza una necesidad más profunda de expresarme escribiendo. Lo mismo cuando descubrí, y fíjate qué curioso, descubrí que lo que quería estudiar era física, porque yo estudié física en realidad, tendría también 15 años, escribí un texto, ¿no? Decía, que empezaba, nunca me olvidé, decía, todo a mi alrededor vibra, yo misma estoy vibrando y palpitando, porque sentía que era poderoso eso de haber descubierto qué iba a estudiar. Y también, te digo eso para que ver qué diversos eran los orígenes, inventé un género literario que se llamaba Tungele, ese género, el Tungele que escribí se llamaba ¿Te gustan las aceitunas? Y ahí, eso era creación pura, pero qué curioso, porque yo le atribuía esa necesidad de escribir a un muchacho. No era una chica, era un muchacho que descubría a través de ese texto que no sabía dónde iba a apuntar y que se llamaba ¿Te gustan las aceitunas? Yo descubría, hacía que él descubriera que en realidad se sentía escritor. Es decir, es muy complejo el camino y sin duda empieza a tomar forma cuando yo digo que quiero trabajar en una revista literaria y descubro el grillo de papel y ahí sí, a los 16 años, me rodeo de escritor Abelardo Castillo, que no era ese enorme escritor que conocemos hoy, era un tipo muy joven,
24 años, acababa de publicar por primera vez un cuento, El Marica, en el Grillo de Papel. Venía Humberto Costantini, entonces empecé a escuchar discusiones sobre literatura, empecé a escuchar cuentos que escribían ellos, y bueno, acá estoy. Pero jovencísima, ¿no? Cuando empezaste con la revista. Muy jovencita. Sí, era muy joven, supongo que eso tiene que ver con mi carácter. El tirarme de cabeza en lo que me gustaba sin saber en qué me estaba metiendo, supongo que es algo que tenía que ver conmigo y creo que sigue teniendo que ver conmigo. Sí, yo también. Bueno, para hablar un poco de la novela, Greta es entrañable, ¿no? Sus conversaciones consigo misma, la trama del libro. Para contar brevemente, sin revelar nada, vamos a decir que Greta es una escritora que tiene un poco más de 7 décadas, que ha sido tomada por el silencio, no puede escribir, hasta que aparece un joven en su vida. Entonces me interesó muchísimo este tratamiento que hace Liliana del contraste no solo entre los personajes de este joven y de Greta, sino también entre atmósferas, climas, ¿no? Daría la impresión de que a veces en tu escritura el contraste podría llegar a funcionar como un motorcito de la trama. ¿Vos lo ves de esa manera como disparador o no lo ves para nada? ¿Qué te parece No, que no sí, es que lo vea en general como disparador. En este caso, el origen de la novela es una escena, algo que se me cruzó en el 2013, mucho antes de decidir escribir esa novela, que es una mujer, en ese momento tenía, yo la vi, a la mujer que yo estaba creando, en ese momento tenía 70 años, el personaje real, Greta, en la novela tiene 77, una mujer tratando de hacerla vertical, mientras la está llamando un chico muy joven, que estudia periodismo y que le quiere hacer una entrevista. Yo sentí que en esa escena había una novela, había muchas posibilidades, porque ya una mujer de 70 años que trata de hacerla vertical implica un personaje que a mí personalmente me interesa mucho. Por ahí sigo siendo esa mujer de 81 años que trata de hacerla vertical. Ya decidí no hacerla vertical ahora, pero bueno, pero desde está mis mi 5 años. corazón Y ese como chico era un motor. En realidad, en la novela real no es solo el chico, hay un chico y una chica que se cuela, Marcos y Albertina. Y en realidad, vos hablaste de contraste, y sí, yo sentí que en ese desencuentro, porque serán las dos cosas, entre dos generaciones tan distanciadas, Greta tiene 77 años, los chicos deben tener alrededor de 20, em, se revela todo un mundo fascinante, uno siempre está ante nuevas generaciones que tienen otras inquietudes, que tienen otro lenguaje. El lenguaje me importó mucho y me pareció como un elemento donde se ve realmente la diferencia generacional. Greta guarda una cantidad de giros, de expresiones que ya no conocen estos chicos. El lenguaje, muy curioso eso, el lenguaje se va interesante. modificando y entonces en una escena de la novela, que está bastante avanzada la novela, hablan sobre eso. Ella dice Chau Pinela, tal cosa y Chau Pinela. Los chicos la miran y dicen Chau Pinela, ¿qué es eso? Y entonces ella empieza a hablar de qué es Chau Pinela y empieza a explicarle giros, pero al mismo tiempo, y me di cuenta a través de entrevistas y de lecturas que hacen los otros, en esta novela yo utilicé un lenguaje muy coloquial que pertenece, hay giros que pertenecen a mi época y que seguramente no tienen vigencia ahora. Y me salieron, y creo que también, según puedo ver a través del juicio de los otros, también constituye una de las características de la novela, ¿no? El lenguaje
bastante suelto y un poco loco que utiliza Greta. Sí, la verdad que el tratamiento del lenguaje a mí me pareció primero impresionante por eso que decís, por cómo juega con expresiones que ya no están vigentes, pero también vos tenés una precisión increíble en lo que querés decir y en encontrar la palabra justa y la forma de ponerla en la oración, ¿no? Eso me parece o sea, te hace una gran escritora, una enorme escritora. Bueno, y te quiero preguntar por un personaje interesante que es Hilda, no sé si lo pronuncio bien, Hilda Wangel, sí. Wangel, que es un personaje de Ibsen en realidad. Y en tu última novela, a mí me pareció, es una lectura, como el paradigma de algo que vos quisieras afirmar o establecer. Sin entrar en spoiler, solo hablando simbólicamente, ¿cómo funciona ese personaje? O quizá mejor la pregunta sea, ¿cómo lo simbólico puede darle una dirección a la trama? Digamos, una dirección, pero también una profundidad, ¿no? Bueno, yo creo, eso lo creo no solo por esa novela, lo creo en general, que cuando se escribe una novela, también en un cuento, pero hablemos de novela, uno está creando un mundo coherente, un personaje coherente que tiene ella sus contradicciones, pero realmente uno tiene que conocer muy bien a ese personaje. En las obras, vos citaste a Hilda Wangel es la primera novela que escribe Greta, la escribe a los 22 años, y sin duda tiene que ver con ella misma. Debo contar que yo en la novela se cuenta la historia de la escritura de las novelas que escribió Greta, y en este caso en particular yo utilicé para crear el mundo de Greta novelas que yo en algún momento quise escribir y realmente por diversas razones, o porque no pude o porque de pronto ya no quise, es decir, no escribí. Hilda Wangel eh, en realidad a mí me fascina Ibsen. Ibsen tiene mucho que ver con mi formación, es decir, conformar mi ideología. Yo digo que hay tres escritores básicos para mí, en cuanto a consolidar ciertas cosas que yo pensaba. Uno es Ibsen, en el que me importa mucho la cuestión de la voluntad. Otro es Sartre, escritor fundamental no solo para mí, sino para muchos de los escritores de los años 60, y otro es Thomas Mann, que para mí fue realmente un escritor, me agrandó, yo sentía que mientras lo leía se me agrandaba la cabeza. En Ibsen, cuando yo leí Solness, el constructor, me impactó el personaje de Hilda Wangel, pero sentí que me impactaba de una manera muy distinta a como les impactaba a los varones de mi generación. Solness es un arquitecto que quiere, es decir, construye, por supuesto, edificios, torres, quiere construir una torre que es muy alta, y es una tradición, supongo que es una tradición en Suecia y en Noruega, que cuando se termina de construir una torre se sube a lo más alto. Él construye esa torre y claro, no se anima a subir porque es muy alta. Y abajo hay una chica, un personaje precioso realmente, Hilda Wangel, que le dice, más alto, maestro, más alto. Y él finalmente llega, impulsado por Hilda Wangel, llega a lo más alto. Cuando llega a lo más alto, como se supone que debe ocurrir en una ficción, cae y muere. Cuando yo leí ese personaje, Hilda Wangel, que les fascinaba a los jóvenes escritores de mi generación, dije, pero es indignante, si Hilda Wangel considera que hay que subir a lo más alto, ¿por qué no sube ella? ¿Por qué lo hace subir a Solness? ¿No? Que es esa frase que se usaba mucho.
creo que ya no. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ah, no, si vos querés llegar a lo más alto, querida, subí vos. Hacelo, Eso hacelo. era lo que yo creía y se me ocurrió un cuento, era un cuento largo, pero en realidad nunca me salió bien ese cuento. Pero sí, esa concepción, esa idea es algo que tiene mucho que ver conmigo, algo que yo siempre creí. Si una mujer quiere hacer algo, que lo haga ella. No hay ninguna limitación, ni menos inteligencia, ni menos capacidad. Es decir, lo que uno quiere hacer, lo puede hacer, sea hombre o mujer, no importa para nada. Entonces, me gustó mucho que Greta, que tiene una historia distinta de la mía, pero que sin duda tiene muchas cosas de mí, bueno, sí escribe, consigue escribir esa novela y yo cuento entonces la historia de escritura de Hilda Wangel. Sí, es precioso. Bueno, hablando también hablando de esto, de que Greta habla de sus textos, ella es una escritora. Yo notaba que en Noticias del Iceberg hay una como la cifra de algo que vos cultivás desde chica, ¿no? En el sentido de que acá vida y arte se tocan de una forma muy suave, muy imaginativa, que hay algo de la índole de lo autobiográfico. Em, y acá la pregunta sería, ¿hasta qué punto puede mandar el autor en su propio texto de ficción para decir, esto de mi biografía sí, esto no, esto es ficción? Em, qué tanta autonomía tiene el arte o el texto? Y qué tanta fuerza de voluntad tiene el autor en tu caso? No, la novela siempre es ficción. En esa ficción uno puede, en mayor o menor medida, poner cosas, digamos, situaciones o características que tienen que ver con uno y también con otros. Es Claro, decir, quien construye una ficción, ¿no?, saca de su imaginación y de todo aquello que conoce elementos para su ficción. Hay ciertas ficciones en que la personalidad o la historia personal de quien escribe tiene más peso, en algunos casos no. No hay, creo, ninguna ficción, aunque sea el cuento fantástico más extraño, que no tenga algo que ver con quien lo escribe. Por algo lo elegís. Cuando Kafka dice, Gregorio Samsa se levantó una mañana convertido en un espantoso insecto, bueno, uno dice, sí, Kafka sin duda no le pasó eso, pero que algo y mucho tiene que ver Gregorio Samsa con Kafka es seguro. En este caso, Greta, la protagonista, tiene características muy similares a las mías, ¿no? Incluso hay ciertos episodios o ciertas reflexiones que tienen que ver con mi historia. Hay, por ejemplo, te cito un ejemplo, ¿no?, de cómo Greta les perdió el miedo a los perros y es muy similar al modo en que yo le perdí el miedo a los perros. Entonces, esa anécdota me servía y la puse. La historia de Greta es distinta de la mía. Primero, yo nací en 1943, ella en el 46. Ella nunca trabajó en una revista literaria, no tuvo un gran amigo y maestro como fue para mí Abelardo Castillo. Ella tiene una prima muy coqueta. Yo tengo una hermana, felizmente, terriblemente lectora, ¿no? A ella se le presenta y tiene un momento con un hombre de ojos azules que sin duda la comprende y no acepta la convivencia. Yo hace 40 años, claro. 41, que conocí al hombre de ojos azules y el otro día festejamos 40 años de vivir juntos. Su Qué linda. historia no es la mía, ella es más desamparada que yo, pero tiene muchas características mías. Por eso yo creo que siempre cuando se escriba, aun cuando se pongan cosas personales, eso es una ficción. Si el solo hecho de recortar
un claro. episodio de la realidad, es intervenir en la realidad. Es decir, de pronto estás contando una historia que tiene que ver con una historia que viviste, pero aparece un personaje que no tiene nada que ver, pero lo eliminás. O de pronto necesitas incorporar un personaje que viene de otra experiencia por ahí, pero que te parece que funciona. Eso es crear ficción siempre, así tomes tu propia historia. Ujú. Clarísimo, Liliana. Bueno, y para hablar un poco de la trastienda de la escritura, vos ahí sentenciás, porque lo afirmás con mucho vigor. Las ganas de escribir vienen escribiendo, ¿no? Y con esto a mí me da la sensación, o casi tengo la seguridad, de que estás afirmando la disciplina para escribir, el trabajo constante, la escritura como un oficio, ¿no? Antes que como, no sé, un acceso glamoroso a la imaginación, ¿no? La escritura es un trabajo. ¿Querés hablar un poquito de ese credo? Sí, sí, por supuesto. Bueno, voy a decirte que sí, creo, sostengo que escribir es un trabajo maravilloso, si es lo que a uno le gusta, pero trabajo al fin, y que hay que decir, aceptarlo, y ya vamos a hablar un poco de eso, del trabajo maravilloso que es el corregir. Vos usaste la palabra disciplina. No tengo nada que ver con la disciplina. Soy absolutamente indisciplinada. Sí, incluso tengo una especie de rechazo por esos escritores que dicen, yo escribo de las 8 de la mañana a las 12 y de las 4. Yo realmente no. Hay épocas en que no escribo. Hay épocas en que escribo desde las 5 de la mañana hasta que las velas no arden. No, no. Yo no creo, por lo menos en lo personal, no soy en absoluto disciplinada, y quiero explicar bien la cuestión de las ganas. Cuando yo digo las ganas de escribir, vienen escribiendo, es cuando uno tiene lo que quiere escribir, uno sabe lo que necesita escribirlo, pero al mismo tiempo, y esto nos pasa en la literatura o en cualquier cosa, buscamos pretextos para no ponernos a escribir, en realidad porque tenemos miedo de equivocarnos. Entonces, yo creo que cuando uno y habla con el verdulero y acaricia al gato y ya, no. En realidad uno está demorando el momento, y que hay un momento en que uno se sienta a escribir eso que quiere escribir, ¿no? Y ahí de pronto empieza realmente a meterse en eso y empiezan las ganas. Hay otra cuestión, parece una contradicción, pero es otra cosa, que es el que escribe sin ganas. Es decir, y eso se nota en ciertos escritores que ya están recibidos de escritores, están aceptados y a veces consagrados como escritores para nosotros, pero a lo mejor ya no tienen que escribir, no tienen ese deseo. E igual siguen escribiendo. Esos libros en general son absolutamente descartables. Creo que si uno pierde profundamente esas ganas de escribir, lo mejor que puede hacer, lo más honesto, es dedicarse a otra cosa. Realmente, por eso, una cosa es cuando uno ya sabe algo, quiere escribir algo y busca pretextos. Ahí sirve eso que yo digo en mi credo. Lo otro son las ganas, es el perder las ganas. Y a veces ocurre que se pierden las ganas. Y es muy fácilmente observable. Yo cito a un enorme escritor argentino que es Antonio de Benedetto. Ah, Antonio de Benedetto, que Antonio escribió Mendoza. Sama, una enorme... ¿eh? No te Mendo- escucho. Antonio Di Benedetto es mendocino como yo, Ah, bueno, uno de mis un, maestros. es un gran escritor que escribió una novela clásica dentro de la literatura argentina que es Sama, y es un enorme escritor. Antonio Di Benedetto, cuando volvió del exilio, dijo algo que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Que me abrió la cabeza en un sentido. Dijo, sí, me pongo a escribir, pero siento que todo lo que escribo es mediocre. Tuvo la honestidad de decirlo y de dejar de escribir. Entonces ya esa
pasión que le había hecho escribir grandes obras no la tenía y lo pudo reconocer. Hay, creo que otros escritores que no lo reconocen. A mí me pareció admirable, realmente otro fue el caso de Philip Roth, enorme escritor, que a los 71 años decidió que no escribía más. Bueno, creo que es una actitud perfectamente honesta. Si siguen esas ganas, lo mejor y lo más hermoso es seguir escribiendo. A mí me sorprendió mucho, realmente me sorprendió terminar una novela como fue Noticias sobre el iceberg a los 80 años. No esperaba eso de mí y me dio mucha alegría estar creando, realmente creando y creando algo que es bastante distinto a lo que había escrito antes. Entonces, bueno, por ahora siguen las ganas, vamos a ver. Bueno, que sigan porque lo necesitamos, te queremos leer. Em, yo pensaba en el principio de la novela, en el principio de algunos cuentos, ¿no? Quería saber qué importancia le das al primer párrafo de un texto, sobre todo hoy, ¿no? Que tenemos que los escritores compiten o los textos compiten con el zapping que hace la gente en las redes, con el teléfono, ¿no? Entonces, y por el otro lado, la importancia del final. En la trastienda, bueno, vos hablás de ambas instancias. ¿Qué importancia tienen para vos o cómo las tendría que abordar un escritor? Por ejemplo, el final. ¿Es conveniente saber a dónde uno va cuando hace un cuento como en una flecha? Bueno, ¿O en como una principio, flecha yo no apuntada? creo, perdona, quiero aclarar algo porque decís que la literatura compite con las redes. No, no, la literatura no No, compite para con vos nada. no. Alguien, si las redes existen, están en nuestra realidad. Las redes no tienen la culpa de nada. Si un estúpido o una mala persona entra en las redes, bueno, le dará su sello. Si entra alguien que tiene algo para decir o le sirve, me parece perfecto. La literatura es otra cosa, no compite. Las redes no anulan la pasión por leer, simplemente son otra cosa. Yo estoy absolutamente convencida. Es lo mismo, qué sé yo, cuando apareció la televisión decían va a desaparecer el cine. No, no desaparece el cine. Hay televisión y hay cine, se hacen cosas buenas en la televisión, se hacen cosas malas en cine, lo mismo. Es decir, no, no, no. El problema no está en realidad en los medios, sino en la manera en que se los usa, como en general ocurre. Respecto de los principios y los finales, bueno, yo creo, sigo diciendo y quiero sostener esto, antes de hablar de principios y de finales, quiero decir algo que para mí es muy importante, que es la corrección. Yo dije ya que para mí la escritura, el verdadero trabajo creador es esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda para ir acercándonos a aquello que queremos conseguir. Entonces, porque en general, por ahí el que no escribe, piensa que es maravilloso largar, que tenemos una musa inspiradora acá que nos dice qué escribir y todo nos sale maravilloso. No, no, no es así. Y tampoco está bien que sea así. En realidad, uno de pronto lee lo que va haciendo y siente, no, no, pero esta palabra a mí no me gusta, pongo tal cosa, o, pero esto es muy largo, este comienzo, ¿qué pasa si empiezo en el segundo párrafo? Hay una cantidad de descubrimientos y ese es el real trabajo creador, como suelo decir, y también lo digo en el Decálogo, ¿no es cierto? El Moisés de Miguel Ángel ya estaba en el bloque de mármol, había que encontrarlo. Esa es la cuestión. Tenemos el bloque de mármol, bueno, encontremos al Moisés. Eso Claro. es el trabajo creador, eso es realmente corregir y buscar. Ujú. Bueno, sí, el principio, bueno, ay, ¿por dónde empieza un cuento? Y empieza por el principio, qué fácil. Ay, ¿dónde empieza? ¿Qué es el principio? Cuando nace el personaje, cuando, ¿en qué momento? Bueno, ese principio, y hay algo, bueno, por ahí para los que escriben, hay que tenerlo en cuenta, y lo digo porque es algo que a mí me pasaba cuando empecé, soy bastante racional en cierta zona mía, de hecho estudié física, entonces
cuando yo empezaba, quería explicar varias cosas que necesitaba para que se entendiera mi cuento. Y eran un plomazo esos comienzos, y en general tenía que sacarlos. En realidad, un cuento empieza de una manera tal que el lector tiene ganas de meterse en un mundo que todavía no conoce, ¿no? Pero que promete algo. Yo siempre cito como ejemplo el comienzo de un cuento magistral de Abelardo Castillo, que escribió cuando era muy joven, que es La madre de Ernesto, ¿no? Empieza así: si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, cómo había vuelto, nunca lo supe. Uno no sabe en ese comienzo ni quién es Ernesto, ni quién es ella, ni por qué debía ser importante que Ernesto se enterara o dejara de enterarse de que ella había vuelto, y sobre todo, qué significa ese misterioso cómo había vuelto. Fíjense todas las cosas que uno ignora en ese comienzo. Y eso es lo que hace que en los buenos cuentos nos metamos de cabeza. ¿Por qué? Porque ese principio no informa nada, pero tiene una cantidad de promesas, de cosas que voy a llegar a saber si sigo leyendo. Entonces, eso es lo importante en un principio. ¿Qué es lo que promete? ¿Cómo consigue que nos metamos en un mundo que un segundo antes desconocíamos? Hay algo muy milagroso en la lectura de las buenas ficciones. Un segundo antes de abrir una novela, de comenzar una novela o comenzar un cuento, ese mundo es totalmente desconocido y ni siquiera nos interesa. Si leemos una novela que nos apasiona, si leemos un cuento que nos apasiona, a los pocos párrafos ya estamos metidos en un mundo que ya no es desconocido, un mundo con el que estamos conviviendo. Bueno, esa magia hay que conseguirla. Esa magia se consigue empezando bien el cuento, empezando bien la novela. No es lo mismo de cualquier manera el comienzo de un cuento que de una novela. Bueno, hay muchas diferencias y no las vamos a tratar acá. Y el final, como yo siempre digo, en general se suele decir hay finales abiertos y finales cerrados. Final cerrado es aquello en que ocurre algo definitivo, digamos, la muerte del personaje. Un final abierto sería aquel en que, digamos, la historia podría seguir. Desde el punto de vista de anecdótico, es bastante cierto. No es importante saberlo, en realidad, si un final es abierto o cerrado. Hay muchas cosas que no es necesario saber para escribirlas. Pero desde el punto de vista de la escritura, un cuento siempre tiene un final cerrado, porque las palabras, esas últimas palabras, las palabras finales, están construidas de tal manera que ya no tiene sentido seguir avanzando. Horacio Quiroga, que sabía un poco de esta cuestión de escribir cuentos, en Los trucos del perfecto cuentista, propone finales de cuento que carecen de cuento. Y uno de los finales que propone es: y así siguieron viviendo. Fíjate vos qué final más abierto no debe haber. Y así siguieron viviendo. Sin embargo, uno casi hasta puede armar la historia, es decir, una historia de algo que es tremendo, como dice, ya tienen que terminar con esta pesadilla, y la siguen y así siguieron viviendo. Después de ese final totalmente abierto desde el punto de vista anecdótico, ¿qué más vas a decir? Si así siguieron viviendo, ¿qué vas a agregar a eso? Es decir, eso muy sintéticamente, ya que me preguntaste sobre principios y finales, y sobre todo porque me doy cuenta que debes tener una audiencia, mucha parte de la audiencia a la que le gusta escribir, bueno, puedo aportar eso, ¿no? Sí, maravilloso. Bueno, y hablando de tus aportes, Liliana, sos maestra de escritores. La labor que llevaste a cabo con tu taller nos dio mucho placer de leer a muchos de tus alumnos que ahora son escritores reconocidos. Y yo, la verdad que te quiero preguntar, a lo mejor no debería, si vas a seguir dando en algún momento taller. Y después, lo más importante, qué placeres, qué enseñanzas, qué aprendizaje te dejaron esos legendarios talleres que dictaste por tantos años. Bueno, en principio voy a ser rotunda. No, no voy a dar más taller. Dejé en agosto, el 2 de agosto
del 2022 dejé de dar talleres. En realidad está asociado con Noticias sobre el Iceberg. Era la época de la pandemia y en realidad atravesamos, Ernesto y yo, épocas muy duras en cuanto a hubo enfermedades. Bueno, no voy a entrar sobre eso, era una época muy compleja en que yo estaba escribiendo las primeras versiones de Noticias sobre el Iceberg. Cuando yo leí, más o menos había llegado al final, ¿no? Y leí lo que había escrito, sentí que era muy confuso, que había muchas cosas que yo quería decir, pero que le faltaba muchísimo trabajo. Y sentí entonces que yo había puesto con mucha alegría y con mucho entusiasmo, mucha energía creadora en las obras, en el trabajo de mis alumnos a lo largo de 45 años. No es No es poco. broma, ¿no? 45 años es mucho tiempo, y que en realidad en ese momento necesitaba, con bastante egoísmo, necesitaba esa energía creadora para mí. Por eso, con anticipación, con 2 meses de anticipación, para que, bueno, fueran cerrando cosas, viendo, consultando conmigo, etcétera, a mis alumnos de ese momento les avisé que en agosto dejaba de dar talleres. Y terminé, sin duda, Noticias sobre el Iceberg, ahí está, pero no quiero volver a dar talleres. Me encanta esto que estamos haciendo ahora, bueno, es decir, hablar sobre el proceso creador, dar charlas, doy varias charlas sobre literatura, talleres que duran un día, bueno, en fin, no es que me haya desconectado de una tarea que siempre me apasionó y me sigue apasionando. Yo siento, y lo digo de alguna manera en el prólogo de la trastienda de la escritura, que yo recibí con todas las escritores que tuve la suerte de que me rodearan y con todos los libros que leí, siento que recibí un legado y que es de alguna manera una cuestión, algo que yo siento como un mandato ético, ¿no? Transmitir de algún modo ese legado. Por eso me hizo muy feliz dar talleres, ¿sí? Se formaron, todavía se siguen formando porque muchos siguen empiezan a publicar ahora Ujú. escritores maravillosos que hoy son mis colegas, que hoy son mis amigos. Hay un vínculo entrañable con aquellos que se formaron en el taller, que siguieron escribiendo y que tienen obras realmente maravillosas. Entonces eso para mí es algo con lo que convivo, pero no voy a volver a dar talleres. Bueno, es una pérdida para nosotros, pero te Bueno, no seguimos. soy eterna. No, aprendemos mucho y disfrutamos leyéndote, así que es una cuestión de egoísmo, de decir, bueno, yo quiero estar con ella, porque sé Están que conmigo, no, saben, quienes fueron mis alumnos, además saben que cuentan conmigo, yo también cuento con ellos, hay un vínculo muy, muy hermoso, de modo que no es que yo no esté. Cuando yo anuncié al grupo de ese momento que bueno, iba a dejar de dar taller, bueno, algunos lloraron, fue tremendo, le digo, no se preocupen, no pienso morirme, estoy, simplemente no voy a dar talleres de manera regular. ¿Sabés qué pasa, Graciela? Durante 45 años yo conviví con 20 o 30 proyectos de cuentos o de novelas de mis alumnos. Hay que tener 20 o 30 creaciones en la cabeza. Bueno, dije, bueno, listo, paro un poco. sí, sí, bueno, bueno, mucha envidia me da de los que sí pudieron ser tus alumnos. Bueno, Liliana, qué placer charlar con vos, aprender de todo lo que sabés. Te lo tenía que preguntar porque toda la gente de la web me preguntale si da talleres, así que bueno, te tenía que poner en ese brete. Bueno, y estamos esperando el próximo libro. Bueno, va a tardar, recién estoy empezando más, vengo de una época, una etapa muy movida últimamente entre la salida del libro, la apertura, el discurso de apertura de la feria. Bueno, tuve muchas entrevistas, muchas cosas, entonces estoy por suerte saliendo de esa vorágine y entonces ya
poniendo la cabeza en lo que voy a escribir. Tengo 2 proyectos, así que bueno, ya veremos cómo va avanzando eso. Es decir, a mí lo que me importa es estar escribiendo. En realidad, pese a los años, no estoy apurada. La literatura, como suelo decir, no es para apurados. Entonces lo que quiero es conectarme con eso que quiero escribir y después, bueno, en algún momento supongo que lo voy a terminar. Bueno, y ahora que mencionaste el discurso de la apertura de la Feria del Libro, a mí me pareció sumamente racional, como vos decís, y valiente, en un momento en el que me da la sensación de que la gente baja mucho la cabeza y acepta cosas que en otro momento hubieran sido inaceptables, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad argentina? Y con esto te dejo descansar. Bueno, la sociedad argentina, por supuesto, no se puede englobar dentro de una definición Homogénea. general, ¿no es cierto? Creo, hay un hecho eh, que es que el presidente que tenemos actualmente ganó por la mayoría. Entonces eso no lo podemos desconocer. Creo que lo más importante en este momento es animarnos a pensar a fondo qué pasó, por qué llegamos a esto, porque no se llegó a esto mágicamente. Entonces, creo que en cierto sentido, y también políticamente, los argentinos, aquellos que, sobre todo, que están muy vinculados con la política o que se sienten responsables o nos sentimos responsables del país, es decir, animarnos a reinventarnos. Tal vez hay, hay ciertas cuestiones que nos caracterizan, ¿no? Que debemos cambiar. En fin, es un planteo bastante profundo que deberíamos hacer. Todavía no lo veo, por lo menos no lo veo en la superficie, pero creo que es algo que nos debemos. Estoy hablando en general, yo no me dedico a la política, por eso en tanto intelectual, que eso es otra cuestión. Yo vengo de una generación que, digamos, consideraba que el escritor no solo utiliza su lenguaje, las palabras, su herramienta para crear novelas, cuentos, poemas, sino que al mismo tiempo tiene una herramienta que puede dar testimonio aquí y ahora. Con esa idea hemos sacado durante 26 años nuestras revistas, con esa idea sigo manifestándome. Es decir, realmente creo que es una responsabilidad. Eso lo creo en tanto intelectual. Creo que aquellos que están de manera directa vinculados con la política se tienen que hacer un planteo muy, muy a fondo y en el que todos, por lo menos todos los que tenemos una idea de un país en que cada uno pueda vivir dignamente, cada uno tenga para comer, tenga una buena educación, tenga un trabajo, todos aquellos que pensamos eso tenemos que aportar para en algún momento salir de esta situación en la que estamos. Concuerdo. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Fuiste sumamente generosa. Interesantísimo todo lo que hablamos. Aprendí un montón y espero que la audiencia también. Y bueno, te seguimos leyendo. Bueno, muy bien, Un abrazo perfecto. muy fuerte. Un Muchísimas gracias. abrazo muy grande, Graciela, muchas gracias. Chao, hasta luego.